Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre electricidad. La energía eléctrica, ¿sí? Como la conocemos, es en realidad la manifestación de la energía en una cierta banda y por una causa. La realidad es que para que un objeto pueda tener electricidad, tiene que tener una desestabilidad en las cargas que contiene ese átomo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de carga? Recordemos que un átomo está formado básicamente por tres partículas elementales: protones y neutrones en su núcleo, ¿sí? Los protones positivos, los neutrones sin carga, y los electrones girando en orbitales de valencia alrededor de ese núcleo. Sabemos también que la cantidad de protones, o sea, de cargas positivas, que tiene un átomo es igual a la cantidad de electrones, o sea, la cantidad de cargas negativas, ¿sí? Que representamos en la tabla periódica con el número Z. Entonces, si un elemento, por ejemplo, tiene 20 protones, como en el caso del calcio, va a tener 20 electrones y su carga va a ser neutra, porque 20 positivos y 20 negativos se hace 0, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que un elemento pierda sus electrones o gane otros. No que cambie sus protones, porque si se cambia la cantidad de protones, ya no sería ese elemento. Pero sí puede perder o ganar electrones en sus capas de más afuera, ¿sí? En sus capas externas. Por lo tanto, ese átomo entonces empieza a tener una carga negativa si ganó electrones, porque recuerden que los electrones eran negativos, o positiva si perdió electrones y se quedó con protones de más. Ok, entonces, en una carga puntual, en un átomo determinado, es positivo o negativo por esa razón. Ahora, cuando yo, por ejemplo, le agrego energía a un átomo, ¿sí? Energía externa, los electrones que están en la capa de más afuera absorben esa energía. Y lo que van a tender a hacer es saltar al nivel de energía más grande, superior. Pero si ese átomo no tiene un nivel energético superior, si digamos este electrón, el que está aquí, al recibir energía externa, no tiene otra capa para saltar, lo que va a hacer es saltar del átomo en sí, sale afuera de ese átomo y cae en un átomo vecino, en el que esté cerquita, ¿sí? Y entonces ese átomo de al lado, que seguramente es igual que él, o sea, es decir, es del mismo elemento, no puede resistir a ese electrón porque no tiene una carga suficiente en su orbital para resistir a ese electrón. Y se lo va a pasar al vecino, ¿sí? Entonces vemos cómo este electrón va a ir corriendo a lo largo de todos los átomos que haya. Y se va provocando una corriente de electrones, ¿sí? A lo largo de los átomos, o lo que normalmente denominamos corriente eléctrica, ¿sí? Eso es la corriente eléctrica. Electrones que corren, que saltan, ¿sí? De un átomo al otro. Por supuesto, para esto se tiene que dar una energía inicial, se tiene que dar un impulso inicial al electrón. Ok, bien, entonces, tenemos dos formas de estudiar a la electricidad en una carga puntual, ¿sí? Cuando esa carga positiva o negativa está quieta y genera un campo eléctrico alrededor que se llama electrostática. Esa es la rama de la física que la estudia. Y si el electrón está corriendo, es decir, la carga se está movilizando, lo estudia la electrodinámica, ¿sí? Que es la rama de la física que estudia los movimientos de la corriente eléctrica. Bien, nosotros vamos a ver en este video cómo se comporta una carga eléctrica en un circuito eléctrico. Bueno, en un circuito eléctrico simple tenemos tres componentes al menos. Algo que me aporte la energía, esa energía que estamos agregando de afuera, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, puede ser una pila, pero puede ser un enchufe, ¿sí? Algo que me transmita esos electrones, que serían los átomos que veíamos hoy, ¿sí? Que acá está representado en un cable, y algo que me impida el paso de esos electrones, como una especie de barrera, como una compuerta que dice, bueno, hasta acá llegan estos electrones y después de ellos tengo menos que los que venían siendo antes, ¿sí? En este caso está representado por el foco y a eso le llamamos resistencia, porque se opone al paso de los electrones, resiste el paso, ¿sí? Siempre doy un ejemplo muy sencillo que es, imagínense una canilla, una manguera conectada a esa canilla, ¿sí? Entonces si abro la canilla sería la fuente de voltaje,
va a correr el agua por el interior de la manguera, o sea, van a correr los electrones por el cable, en este caso, ¿sí? Y si yo me paro arriba de esa manguera, impido que el agua pase, por lo tanto yo estaría haciendo las veces de resistencia, ¿sí? Bueno, en este caso, esta resistencia, que es el foco, además transforma la energía eléctrica en energía lumínica, ¿sí? Y en energía calórica también, porque el foco tiende a levantar un poco de temperatura, ¿sí? De hecho, la energía calórica es una de las formas más comunes de energía porque la mayoría de los objetos se disipan en forma de calor. Ok, desde el punto de vista físico, un circuito eléctrico se transforma o se traduce a algo parecido a esto. Estas dos rayitas separadas, sueltas, representan a la fuente de voltaje. Lógicamente, esto representa al conductor, al resto del circuito, y estas rayitas así, en forma de zigzag, representan a la resistencia. Entonces, esto sería la resistencia, esta sería la fuente de voltaje. Y por esa fuente va a circular una cierta cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Que va a depender de la fuente y de la cantidad de resistencias que yo tenga o de qué tan fuerte sea esa resistencia, ¿sí? A eso que circula se le llama intensidad de corriente. ¿Sí? Que es como básicamente la cantidad de corriente eléctrica que circula. Bueno, en este caso, la fuente, la resistencia y la intensidad son magnitudes, es decir, cosas que podemos medir, como la distancia, como el tiempo, como la masa corporal, por ejemplo, ¿no? Y así como todo lo que se mide, como todo lo que es dimensionable, tienen su propia unidad. Por ejemplo, yo puedo medir la masa en kilogramos, o en gramos, o toneladas. Puedo medir la distancia en metros, en kilómetros, el tiempo en segundos, la velocidad en kilómetros por hora. Bueno, la fuente de voltaje se mide en voltios o volts y se representa con la letra V corta, ¿sí? Para no escribir toda la palabra voltio. La intensidad de corriente se mide en amperes. Amperes. También se le puede decir amperios o amperes y se representan, para no escribir toda la palabra, con la letra A. Y la resistencia se mide en ohms, OHMS, que es el nombre del científico que desarrolló la teoría y la ley. Ohms, u ohmios también se le puede decir, se representa en lugar de con la O, con la letra griega omega. ¿Sí? Está como una especie de O abierta abajo y con dos patitas. Entonces, tenemos la fuente en voltios, la resistencia en ohmios, y la intensidad en amperes. Bueno, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente eléctrica o de electricidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la fuente e inversamente proporcional a la resistencia que posee. ¿A qué se refiere esto? Matemáticamente eso se expresa así. Intensidad es igual al voltaje dividido resistencia. Cuando dice directamente, van del mismo renglón, como en este caso, intensidad y voltaje, van del lado de arriba. Y cuando dice inversamente, van de lados contrarios, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que sea directamente proporcional a la fuente quiere decir que cuanto mayor sea la fuente de voltaje, mayor va a ser la intensidad de corriente. Sí, lógico, cuanto más grande es la pila que le pongo, más electricidad le doy. Cuanto más abro la canilla, más agua sale, como el ejemplo que veíamos, ¿sí? Y que sea inversamente proporcional la resistencia significa que cuanto más resistencia yo tenga, menos va a ser la intensidad de corriente que va a circular, ¿sí? Son inversas. A mayor resistencia, menor intensidad. ¿Cómo expresamos eso en un ejemplo? Bueno, en este ejemplo, nosotros tenemos un circuito eléctrico con una fuente de 12 voltios, ¿sí? Una batería puede ser, una resistencia de 3 ohmios y nos está preguntando cuánto es la intensidad de corriente que circula por ese circuito. La fórmula me decía que intensidad es voltaje dividido resistencia. Entonces, intensidad va a ser
12 voltios dividido mi resistencia, que en este caso son 3 ohmios. 12 dividido 3, hacer ese cálculo les da 4. Y como dijimos hoy, la intensidad de corriente se mide en amperios o amperes. Así que, si la fuente es de 12 voltios y la resistencia es de 3 ohmios, la intensidad de corriente en ese circuito va a ser de 4 amperes. ¿Qué pasa cuando, como en este caso, me están dando el dato de la fuente, me dice 9 voltios, y me están dando ya la intensidad de corriente? Me dice, yo quiero que circulen 2 amperes por ese circuito. Ahora, ¿de cuánto tengo que poner la resistencia para que la intensidad sea de 2 amperes? Bueno, vuelvo a la fórmula, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazo los datos, ahora la intensidad yo la tengo, son 2 amperes. Es igual al voltaje, que también lo tengo, 9 voltios, dividido la resistencia, que no la sé, la dejo como R. Bueno, cuando la incógnita me queda del lado de abajo, es decir, en el denominador de la fracción, yo puedo hacer un cambio acá entre estos dos valores. O sea, la R se viene para acá y los 2 amperes se vienen debajo de 9 voltios. Entonces me queda que la resistencia van a ser 9 voltios dividido los 2 amperios. ¿Sí? Y bueno, haciendo esta cuenta, 9 dividido 2 me da 4,5. Y la resistencia, recordemos, se mide en ohmios, en ese simbolito raro que es la letra griega omega. Así que, si yo coloco una resistencia de 4,5 ohmios, este circuito, con una fuente de 9 voltios, va a poseer una intensidad de corriente de 2 amperios. ¿Y qué ocurre en este caso cuando yo sé qué resistencia tengo? En este caso dice 4 ohmios. Sé qué intensidad de corriente quiero que circule por el circuito, 1,5 amperios, pero no sé la fuente de voltaje. Bueno, lo que tengo que hacer, nuevamente colocamos la fórmula, reemplazamos con los datos, intensidad 1,5 amperios, voltaje no lo sé, dividido resistencia 4 ohms. En este caso, yo estoy despejando la velocidad, perdón, estoy despejando la fuente de voltaje. Por lo tanto, estos 4 ohmios, que están dividiendo al voltio, van a pasar de este lado multiplicando. Me quedan 4 ohmios por 1,5 amperios igual al voltaje. 4 por 1,5 me da 6. ¿Y en qué voy a medir el voltaje? En voltios. ¿Sí? 6 voltios es igual a la fuente de voltaje. Entonces, si tengo una resistencia de 4 ohmios y quiero una intensidad de 1,5 amperios en ese circuito, tengo que utilizar una fuente de 6 volts. Bueno, hasta aquí la información. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan aquí abajo o lo mandan por Classroom, como les digo siempre. Que tengan un buen día, nos vemos.